Que el Señor, hermanos, bendiga este tiempo. Vamos a ir al libro de Juan, en sus últimos capítulos, Evangelio según San Juan, capítulo 21. El subtítulo dice, Dios nos da una nueva oportunidad. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Qué bueno que Dios no es como nosotros. Nosotros nos enojamos, nos molestamos y a más de alguien le hacemos la cruz, en el buen sentido. Pero Dios no es así. Aquí lo vamos a ver. Entonces dijimos Juan capítulo del versículo 15 en adelante, dice así, en el nombre de nuestro Señor. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, escuche bien esta palabra, ¿me aman más que estos? Le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, la tarea grande que te voy a dar, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto os digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo te extenderán tu mano y te ciñirán otros y te llevarán donde no quieras. Y esto dijo dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Dios nos da una nueva oportunidad. Qué rico es esto, hermano. Vemos el pasaje y fíjese que Simón Pedro, un hombre, hermanos, que era muy emocional. Un hombre, hermanos, que nosotros al relatarnos no podemos, hermanos, relatar, hermanos, a Pedro como algo, hermanos, para meter la llaga en los errores de Pedro, sino que es para ver, hermanos, la naturaleza del hombre. Porque Pedro, hermanos, muestra también esa naturaleza que tenemos nosotros. A veces emocionales, a veces, hermanos, en nuestra vida, en lo que hacemos. Muchas veces hacemos las cosas, hermanos, y no entendemos alguna de ellas, especialmente cuando nosotros tomamos la decisión de servir al Señor. Y aquí está con sus otros compañeros, después de haber negado al maestro, de haberse sentido quizás, hermano, se ha puesto en el lugar de Pedro, de haber traicionado al maestro, de haberlo, hermanos, vendido, por decirlo de una manera, con su actitud. ¿Qué hizo Pedro? Pedro, hermano, no quería saber nada. No quería saber nada, él estaba, hermano, totalmente choqueado y se fue a lo que hacía siempre, a pescar. Sin embargo, hermanos, por eso que Dios nos da una nueva oportunidad. Sin embargo, el Señor, hermanos, cuando te ha llamado, cuando te ha destinado, cuando ha puesto un sello en ti, Dios te va a buscar. Dios te va a buscar. Y es lo que hizo con Pedro, hermano. Pedro está ahí en el mar. Se ha fijado que cuando uno tiene alguna situación, problema, quiere distraerse, quiere a lo mejor hacer algo, no sé, tomar un serrucho, no sé, hermanos, un martillo y distraerse. En eso estaba Pedro. Pedro, hermano, no se sentía bien. Pedro estaba complicado. A pesar que estaba cumpliendo una labor importante de un trabajo, él estaba así. Sin embargo, la Escritura nos señala que el Señor salió a la busca de él. Dios siempre nos busca. Dios siempre nos busca, hermano. Y a pesar, hermanos, que nosotros decimos, pero ¿por qué a mí? Es porque Dios te ama. Es porque, como dije, hermano, Dios, hermanos, no es como nosotros. Que nosotros, hermanos, nos fallan y descartamos a las personas. Dios no. ¿Cuántas veces negó Pedro al maestro?
3 veces. ¿Cuánto le hemos negado nosotros? Y a veces nos ponemos, hermano, prejuiciosos y podemos decir, Pedro, si yo llevo más de 40 años en el Evangelio y puedo decir que he hecho y he cometido los mismos errores de Pedro. Porque en más de alguna oportunidad te sientes frustrado, te sientes complicado con muchas cosas. Sin embargo, hermano, el maestro lo va a buscar. El maestro, hermano, lo va a buscar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él lo amaba. Porque Él tenía un propósito con Él. Porque Él sabía, hermanos, que Pedro le servía para la obra del ministerio. Usted le sirve al Señor, hermano, para la obra del ministerio. Por eso que el Señor es así. Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y como que uno dice, ¿por qué? Le pregunta 3 veces. ¿Por qué esta pregunta que el Señor le hace a Pedro y le hace 3 veces la misma pregunta? Porque nosotros, hermanos, en nuestro lenguaje, en nuestro conocimiento actual, nosotros cuando hablamos de amor, lo enrodamos todo. Amor es todo. Y en griego, hermanos, el amor tiene 3 facetas, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Está el amor eros, filiar, ágape. Por eso que el Señor le hace la pregunta, porque hay un sentido al preguntarle a Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que el Señor está preparando a Pedro para algo grande. Pedro se sentía frustrado, se sentía sin fuerza, se sentía indigno, se sentía que no servía para nada, que era un fracasado. Sin embargo, el Señor lo fue a buscar porque me sirves, porque me eres útil. Aunque tú te sientas como te sientas, a lo mejor destruido, destrozado, Dios, hermano, se ha fijado en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que Pedro, hermanos, con todos sus errores, con toda su situación normal de que él le toca vivir como ser humano, como dije al principio, muestra un poquito cómo somos nosotros. Y es por eso que la Escritura, hermano, es hermosa leerla, porque no esconde nada. No esconde las cosas. Habla de la realidad. Y Pedro está en esa realidad donde había fallado, donde se sentía incómodo. Y sin embargo, hermano, si Pedro hubiese sabido, como yo te pregunto a usted, hermana, a usted, hermano, yo le pregunto, si usted no sabe lo que Dios tiene para usted, hermano, no se andaría quejando por cosas que no corresponden, porque Dios tiene algo grande para usted. Usted sabe, hermanos, que Pedro ni siquiera sabía la misión grande que el Señor le tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la misión pastoral. No la puede asumir cualquiera, sino el que tenga el llamado. Si aquí, hermano, no es porque es familiar, porque es amigo. Si no hay un llamado, hermano, olvídese. Esto es algo, hermanos, que debe determinar un llamado ministerial. Y Pedro, hermano, se había comprometido con el Señor, había fallado, pero el Señor lo sigue persiguiendo, lo sigue buscando, porque había algo grande para él. Ser, hermanos, el hombre que iba a encabezar la iglesia primitiva. Dar, hermanos, el sermón más hermoso ahí en el libro de Hechos, donde se convierten más de 3,000 personas. Ese hombre, hermanos, que había fallado, ese hombre que había tenido el problema de haber fallado al maestro, Dios, hermano, como le da una nueva oportunidad y Dios, hermano, lo usa para su gloria, lo usa doblemente en gran manera. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro, hermanos, tiene la misión más grande de hacerse cargo de la iglesia, pastorear la iglesia, guardar, cuidar las ovejas del Señor, en este caso la iglesia del Señor. Esa era la tarea de Pedro. Por eso, hermanos, cuando nosotros como seres humanos nos miramos a sí mismos, ¿quién puede decir, hermanos, que no ha cometido errores? ¿Quién puede decir, hermanos, que me faltan las alas para irme al cielo?
Si en el fondo, hermanos, somos llamados a un camino de santidad, pero cometemos errores. ¿Sabe? A veces los peores jueces no es la gente de fuera o alguien conocido. A veces los peores jueces para mirar nuestra vida somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos hace o nos quiere hacer creer que no valemos, cuando en las manos del Señor somos piedra preciosa. Bendito sea el nombre del Señor. Insisto, ¿y por qué le dice Pedro por 3 veces? Porque había que entender el contexto de aquel tiempo. El amor no era solamente, hermanos, un concepto como hoy, sino que el amor era algo, hermanos, que en el griego se determinaba en 3 cosas o 3 maneras. El amor eros es el amor, dice, pasional, que quiere poseer. Es un amor, hermanos, de pareja, llámelo como usted quiera. Y ese amor es bueno, claro que sí, porque es bueno, hermanos, amar a su esposa, amar a su amada, amar a su amado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios está buscando más. Está buscando más de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Y también tenemos, dice que el amor filial, que es un amor de fraternidad, de amigos, de ser camaradas. Nos apoyamos en nuestros planes, en nuestros proyectos. Qué rico tener ese amor, hermanos, entre amistad. De poder, hermanos, como decía hace días atrás yo, gozarse con los que están siendo bendecidos. Y decirles qué rico que te va bien, qué rico que Dios te ha bendecido. Ese es un amor de camarada, un amor de amigo, del buen deseo de los demás. Pero ese para servir al Señor es insuficiente. Y es por eso la pregunta del Señor por 3 veces. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Sabe? Yo lo decía esto en la mesa hace días atrás, unas semanas atrás. Fíjese que el Señor no le dice, Pedro, ¿amas la iglesia? El Señor le dice, Pedro, ¿me amas a mí? ¿Sabe por qué? Porque ministrar la obra del Señor se requiere un amor profundo hacia Dios. Porque para apacentar la iglesia, hermano, tenemos que estar empapados de ese amor hacia Dios. Porque no es fácil. No es fácil, bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor lo que quiere que el apóstol Pedro, o Pedro en ese momento, entienda que él necesita a un hombre, pero que lo ame a él, pero con un amor ágape, que es un amor sacrificado, que está dispuesto aún a dar su vida por él. Por eso es la pregunta. Porque la idea del Señor, hermano, que tú seas un buen padre, que seas un buen esposo, una buena esposa, que tengas una buena relación entre amistad, no es malo, es buenísimo. Pero Dios está interesado que tú de verdad le ames a Él con ese amor ágape. Porque lo que se viene no es fácil, Pedro. Si bien es cierto, me has fallado, has tenido este impasse en tu camino, pero quiero darte a entender que lo que viene es mejor. Vas a pastorear, vas a ministrar la iglesia del Señor. Por eso no es fácil, porque hay que amar a Dios. Y las 3 veces el Señor no le dice, Pedro, ¿amas la iglesia? ¿Sabe lo que le vuelve a insistir? Pedro, ¿me amas a mí? Insisto, hermanos, porque amar a Dios es fundamental para poder apacentar las ovejas. Porque no es fácil, es complejo, es difícil. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el Señor, necesita que Pedro entienda. Dice que el haber negado 3 veces fue por no haber tenido el amor que el Señor necesitaba en la vida de Pedro. Insisto, hermano, y vuelvo a reiterar en esto. Dios nos enseña, hermanos, a amar la familia, el matrimonio, amar los amigos, pero amar a Dios, hermanos, es algo mucho más profundo. Es un amor que demanda sacrificio, que demanda, hermanos,
el estar dispuesto, porque no es fácil. Apacienta mis ovejas. Fíjese, hermanos, que nosotros a veces, como seres humanos, no nos damos cuenta de la tarea de un ministro, la tarea ministerial. Pedro tenía que entender, hermano, que el poder, hermanos, dirigir la iglesia del Señor no es fácil. No es fácil, hermano. Porque este, hermanos, mensaje viene en un momento donde yo estoy, hermanos, se lo decía hace un rato atrás a alguien, en un momento, hermanos, donde tú, hermanos, te sientes decepcionado. Donde tú, hermanos, ves que y preguntas, ¿pero por qué? Si yo no he hecho nada, ¿qué hice ahora? Pero sin embargo hay gente que te deja solo, que te complica la vida y uno dice, Señor, ¿por qué? Y cuando me pasa esto, cuando yo empiezo a observar esto, Pedro tenía la responsabilidad de un llamado ministerial. Por eso, hermano, cuando tú veas a un hombre que está dentro del ministerio, dentro del trabajo ministerial, considéralo. Porque es, hermano, importante que entiendas que no es fácil. Porque el Señor le dice, Pedro, ¿me amas a mí? No le dice, Pedro, ama a la iglesia, sino apaciéntala, porque hay que tener paciencia. Y en ese periodo donde yo estaba, el Señor me dice y me muestra, me dice, y lo mismo que le estoy diciendo a usted yo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué le dije a Pedro? Yo, hermano, hablo con el Señor, converso con Él y Él me dice, ¿qué dice mi palabra? En ningún momento dice, ama a la iglesia, y no estoy diciendo que no sea así, sino que el Señor cuando hace un llamado a un hombre, le dice, ámame a mí. Porque para apacentar la iglesia tenéis que tener un amor profundo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ese amor demanda sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. No es fácil, hermano. No es fácil. Apacentar no es fácil. Hace mucho tiempo atrás, esto creo que lo conté. Hace algunos años alguien con una ironía muy grande me dice lo siguiente: el pastor deja las 99, porque son bíblicos aquellos hermanos que no hacen nada por la obra, pero son buenos hermanos para criticar. La Biblia dice, dejó las 99 y fue a buscar la que estaba ahí en el peñasco. Y yo me piqué, hermano, debo confesarlo. Porque era una ovejita muy rebelde, demasiado criticona y rebelde. Le dije, ¿sabe lo que pasa, hermana? Era una mujer ya de años. Lo que pasa es que cuando el pastor va a buscar a la rebelde tanto tiempo, se descuida de las 99, viene el lobo y se las come por causa de la oveja rebelde. Ahí no me preguntó más. Porque a veces, hermanos, si queremos interpretar la Escritura y acomodarla para ver, hermanos, nuestra irresponsabilidad, nuestro, hermanos, actitud, hermanos, poco responsable. Pero no es fácil, hermano. Un ministro, un hombre llamado por Dios. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Que quiere que alguien esté fuera? No es así. Pero es un llamado que el Señor hace a los ministros de hoy para decir, yo no necesito un amor trivial. Yo necesito un amor ágape, un amor con sacrificio, un amor dispuesto. Porque servir en mi obra no es fácil. La obra del Señor, hermano, no es fácil. Me gustaría, hermano Francisco, si pudiéramos leer ahí en el libro de Deuteronomio. Vamos a hablar del hombre más paciente. La Escritura dice que Moisés fue el hombre más pasivo. Escuche bien lo que le pasó. En Números 20, del 5 al 13. A ver si lo podemos leer. Dice, ¿y por qué nos has hecho subir? Mire, aquí está la iglesia. Usted sabe que Israel representa a la iglesia, ¿cierto? Bueno, mire, escuche esto. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto
para traernos a este mal lugar. No es un lugar de sementera, ni de higuera, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo a orar de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña, a la peña. Has visto de ellos, y ellos darán su agua, y la sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir el agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dando voces, y salió mucha agua, y bebió la congregación y todas sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés, el hombre más manso, lo dice la Escritura. El Señor, hermanos, está tratando con él como siervo de Dios. Está ahí, hermanos, Moisés, lidiando con un pueblo, hermanos, tremendamente rebelde. Mira cómo nos tienes, mira cómo vivimos. No tenemos nada ni siquiera para plantar. En algún momento se recordaron hasta de las cebollas que comían en Egipto. ¿Cuánta gente, hermano, a veces, hermano, frente a una situación reclama? Y frente a alguna situación que está viviendo, el causante de todo, hermano, es el que está por delante y Dios mismo. Y Moisés, hermanos, recibe una orden con Aarón y le dice el Señor: vas a tocarla, le vas a hablar a la roca. Y Moisés, hermano, mire, el hombre más manso, hermano. No se confunda, manso o menso, no, manso. ¿Sabe lo que hizo la roca? Le dio rabia. Se molestó. El hombre de Dios se molesta. Se airó. Como diríamos en buen chileno, le dio bronca. Estaba aburrido de toda esta gente que está reclamando. Que toda la culpa la tiene el pastor, la tiene el que está ministrando. Que es Moisés y Aarón el que tiene toda la culpa de lo que nos está pasando. Y el Señor lo habla, los ministra a Moisés, y Moisés pierde el control y en vez de hablar a la roca, la golpea. ¿Sabe por qué? Porque la roca representa a Cristo. Y muchas veces, hermanos, cuando estamos ministrando una obra, en nuestros, hermanos, momentos difíciles, nos molestamos, nos enojamos y muchas veces estamos, hermanos, dañando el nombre de Cristo sin darnos cuenta como ministros. Pero la causa a veces, hermanos, es por la rebeldía, por la murmuración. Qué fácil es sentarse y hacer escarnio del hombre de Dios. Y sabe, hermanos, ¿qué le pasó a Moisés y a Aarón? Ustedes no entran a la tierra prometida. Qué tremendo, hermano. Qué triste. De haber luchado y lidiado durante tanto tiempo con un pueblo, o llamémosle la iglesia, y termina, hermano, mirando de lejos la tierra a Moisés. ¿Sabe? Muchas veces nosotros, hermanos, no entendemos. A veces, hermano, es fácil sentarse y hablar o criticar como este pueblo rebelde que hemos leído. Y sabe, hermanos, por causa de quién Moisés no pudo entrar, hermanos, a la tierra prometida como se le había prometido, valga la redundancia, por las ovejas, por el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Que no se haya aquí, hermanos,
ese espíritu. Que no se haya aquí, hermanos, esa actitud. ¿Sabe, hermanos, por qué a veces Dios no obra? ¿Por qué a veces Dios no hace milagros? Es porque hay murmuración. Y Dios conoce todo. Dios no necesita, hermanos, tener una grabadora. Dios nos conoce. Y dice que Moisés, el hombre más manso, se airó, se enojó. Y aquel hombre, hermanos, tremendo en Dios, tiene que, hermanos, ver la tierra de lejos. Así pasa muchas veces. Por eso que el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Yo no quiero un amor simple. Yo no quiero un amor filial. Yo no quiero un amor así simple, eros. No, yo no quiero. Yo quiero un amor de sacrificio. ¿Sabe por qué, Pedro? Porque tener a cargo mi obra no es fácil. Porque apacentar la iglesia no es fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros debemos entender, hermano, que si Dios, hermano, le dio una oportunidad, y en eso me embarco yo y digo: gracias, Señor, porque Dios es de las nuevas oportunidades y yo quiero esa oportunidad. También debemos entender, hermano, que Dios demanda sacrificio. No, hermanos, ese amor, hermano, que mucha gente hoy procesa de Dios. Tan fácil, hermano. Tan fácil. ¿Sabe? A veces, hermano, yo no sé si soy tan pecador. Yo digo: con cuánta facilidad la gente se olvida del Señor. Con cuánta facilidad, hermano, nosotros, hermanos, como que manipulamos las cosas en Dios a nuestra manera, como nosotros queremos. Y no es así. Por eso a veces, hermanos, tenemos y vivimos consecuencias complejas. Pero Dios nos da nueva oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Hombres, hermanos, que fueron tremendos en las manos del Señor, terminaron, hermanos, frustrados. Usted se ha puesto, hermano, un día alguien me dijo, hace muchos años atrás, una persona, hermano, muy cercana, me dijo: yo a usted lo critiqué, yo a usted lo juzgué, pero hoy día el Señor puso la carga que usted lleva en el ministerio. Y ahora entendí de verdad la responsabilidad que usted tiene. Porque no es fácil, hermano. No es fácil cuando un hombre toma una tarea, una mujer toma una tarea. No es fácil porque hay sacrificio. Porque aunque la familia esté bien, no vamos a ser como ese personaje egoísta, estamos todos bien. Aquí la iglesia tiene que estar bien. Es la tarea del pastor, que la iglesia esté bien. Usted, su familia, los que ustedes le rodean, ojalá todos estén bien. Pero con cuánta facilidad muchas veces, hermano, uno ve que se deserta, hermano, de las cosas del Señor. Y esto es para toda la vida. Esto es para, hermanos, toda la vida. Bendito sea el nombre del Señor. A ver si leemos Reyes, a ver si podemos. Ahí está. Reyes dice, estamos hablando del gran profeta, hablamos de Moisés, ¿cierto? Hablemos del gran profeta Elías. El hombre que hacía descender fuego. Aquel hombre que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Mire lo que pasa. Dice: él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Me aburrí, Señor, quiero morirme. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Sigamos por ahí. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Sigamos. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate, come, porque largo el camino que te resta. Sigamos. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Y caminó 40 días y 40 noches hasta Horé en el monte de Dios. Siga, por favor. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino la palabra de Jehová
el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Seguimos. Respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El hombre de Dios está con depresión. Con depresión. Esa palabra no se conocía en ese tiempo, pero la figura de lo que él vive es una depresión, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo lo tenía cansado. Porque hizo descender fuego de parte de Jehová y seguían en las mismas. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos, como a Pedro, juzgar a Elías. Pero pongámonos en el lugar de Elías, pongámonos en el lugar de Moisés y entendamos que no es fácil. Es complejo. ¿Sabe? Dos grandes. ¿Usted se acuerda, hermanos, de ¿cómo se llama? Cuando se les mostró y salió Moisés, me parece, y Elías. Cuando estuvo Cristo, hermanos, ahí en el monte con los discípulos. Se apareció, hermanos, ¿quién era? Moisés y Elías. ¿Dónde estaban ellos? Estaban con el Señor. Ahí está Elías, hermano, depresivo. Después que mucha gente, hermanos, temía a Elías, estaba escondido. Y sabe, depresivo. Porque estar a cargo de la obra del Señor no es fácil, hermano. Si lo muestra con Moisés, con Elías, imagínese, ¿qué va a hacer de nosotros, pastor? Porque a veces, hermano, es fácil, insisto, hacer juicio de cosas. Pero a veces, hermanos, hay que mirar un poco y decir, en la condición, hermano, que estos hombres, siendo tremendos hombres en las manos del Señor, están. No quiero vivir, estoy con depre. Es importante, hermano, entender la obra del Señor. Es importante entender, hermano, que Dios, hermano, sabe y conoce. Que la buena intención está. El buen deseo está. Pero muchas veces, hermano, son tanto, hermano, las situaciones, son tantas las cosas, que llega un momento que yo dije: Señor, basta. Y tú sientes, hermanos, que no puedes más. Porque más de 40 años, Señor, he andado, te he servido, me he guardado, me he cuidado, he criado los hijos. Y hoy, Señor, estoy viviendo un tiempo complejo. Y en vez de oración, recibo críticas. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, nos ayude, hermano, a ponernos en el lugar de otro. A vivir, hermanos, el dolor de otro. A ser empático, hermano, con el dolor de los demás. Yo conversaba esto y decía, yo entiendo, hermanos, cuando alguien me dice algo porque me ha tocado la experiencia de vivir situaciones similares. Y hay cosas que son difíciles. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Con todo esto Dios te va a sacar. Y Dios te va a bendecir. Porque aunque el hombre de Dios puede estar en un momento complejo, difícil, no es el hombre el que hace la obra, sino es Dios. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos al apóstol Pablo, al gran hombre motivador, al gran hombre, hermanos, que da consejos. Hermano, 2 Timoteo 4. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: procura venir pronto a verme. Necesito cariño. Porque Demas me ha desamparado y ha amado a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marco y tráelo contigo,
porque me es útil para el ministerio. Nos necesitamos. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo se sintió solo también? Este otro se fue. Me dejó solo. Estoy viviendo un tiempo. Si usted lee ese capítulo de Timoteo, el apóstol Pablo se está despidiendo porque ya está para ser sacrificado. Estoy solo. En el momento más difícil me dejó solo. Pero qué bueno tener gente como este hombre Lucas, que está contigo. Esta mujer que está contigo, que te dice: no importa, mi pastor, vamos que se puede. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es, hermanos, entender el ministerio. Hermano amado en el Señor, que el Señor nos ayude a tener claridad, que Dios nunca te ha desechado en primer lugar. Dios siempre te va a dar una nueva oportunidad, como a Pedro. Nunca te va a mirar a la distancia. Es todo lo contrario. Él fue y buscó a Pedro, le preparó unos pescados, lo esperó que saliera de su labor, porque Él te ama. Pero también tienes que entender, hermanos, que la tarea del ministro llamado Pedro no iba a ser fácil. Él le dice: antes ibas donde tú querías, pero ahora vas a tener quien te ciñe. Le está hablando de la muerte. Porque cuando tú amas a Dios, hermanos, es hasta la muerte. Pase lo que pase, vivas lo que vivas, te sientas decepcionado por alguna situación o razón puntual, no importa, hermano. Esto es para toda la vida. No importa lo que estás pasando, Dios está ahí. ¿Sabe? Elías dijo: estoy solo. Elías se encerró en sí mismo y dijo: no, nadie está conmigo. Porque cuando tú estás en esa situación, crees que nadie te comprende, nadie te entiende, pero Dios te entiende y te ama. Dios está contigo aún en aquellas cosas que son muy difíciles. Porque cuando Dios te llama con un propósito, Dios, hermano, se encargará. Dios se encargará. Porque es necesario vivir momentos, porque nosotros, hermanos, insisto, somos seres humanos. Es como alguien dijo: oiga, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. No es así. Somos todos iguales, con la diferencia que Dios ha puesto más responsabilidad sobre unos que otros. Y yo te invito, hermano, a ponerte en el lugar de otro. Especialmente en el ministerio, hermano. A pensar: ¿qué te gustaría a ti que hicieran los demás por ti? ¿Qué te gustaría, hermano, que los demás hicieran por la obra? A veces pensamos, hermanos, en nosotros nomás. En ese amor, hermanos, familiar, en ese amor, hermanos, de amigos. Pero sabes, muchas veces, hermanos, hay que ponerse en el lugar. Sabes, hay muchos pastores hoy día que viven momentos difíciles. Hace algunos tiempo atrás, un pastor, uno lo veía, hermanos, muy alegre, a su esposa muy jovial. Y en un momento él, hermanos, se confesó con los que estábamos ahí y dijo: lo estoy pasando mal. Lo estoy pasando mal. No tengo ni para pagar la luz. Y uno dice: iglesia bien formada. Y la pastora, hermanos, se desahoga también y empieza. ¿Sabe, hermanos, que es triste cuando uno ve, hermanos, a un hombre y a una mujer que se entregó al ministerio, vivir situaciones? Y no solamente voy a hablar de la materia, no, hermano, sino también, hermanos, de aquellos comentarios duros, crueles, difíciles. No sea como esa mujer que un día me dijo: el pastor deja las 99, porque eso, hermano, es flojera, es comodidad, es querer que siempre te anden trayendo, hermano, del brazo. Cuando tú sirves a Dios tienes que pagar un precio.
tienes que pagar un precio. Va a haber sacrificio, va a haber incomprensión muchas veces, hermano, quizás de parte incluso del mismo ministro, no sin darse cuenta, pero son con propósitos. ¿Cuánto entendemos esta palabra? Den un aplauso al Señor y alábelo. Glorifica su nombre. Glorifica su nombre. Dele la gloria a Él. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.